Bueno, y continuamos con toda la programación dentro de esta novena versión de Cuna de Ofrendas aquí en el Festival Villa del Cine. Y nos encontramos con el director. Bienvenido, ¿cómo estás, Joan? Eres el director del Árbol Rojo. Tal cual. Muchas gracias por la invitación. Felices de estar aquí en Villa de Leyva disfrutando del Festival Villa del Cine. Bueno, cuéntanos un poco de qué trata. La película se trata de Eliezer, un gaitero retirado que vive solo en un pueblo del Caribe colombiano y un día, retirado de la gaita pues, y un día le llega a su casa una sorpresa y una noticia. La noticia es que ha muerto su padre, a quien no ve hace más de 30 años, y la sorpresa es que le ha dejado una medio hermana, una niña de 8 años, pues que en este momento está prácticamente huérfana y debe llevar esta niña, o traerla hacia el interior desde el Caribe, hacia Bogotá, en busca de la madre. A ese viaje se une un tercer personaje que es Toño, un lanchero aspirante a boxeador que decide venirse a Bogotá a probar al interior y a conseguir una mejor vida a los golpes, en el mejor sentido de la palabra. Estos tres personajes arrancan un viaje por la Colombia de finales de los 90 con todas las implicaciones que en ese momento tenía el país en muchos sentidos y atraviesan pues esta parte del país, ¿no? En medio de una situación muy especial al ritmo de la gaita y de esa manera pues se va contando la historia en busca de esa mamá. Bueno, ¿cómo llegas a esta historia? ¿De dónde nace? Yo creo que hay dos cosas que fueron digamos, la inquietud de la película, de donde nació esa idea como, ¿no? Que me llevó a hacerla. Y una es sin duda alguna una conexión y una necesidad de hablar de los temas de las familias, las relaciones fraternales, las relaciones padres e hijos, de alguna manera enmarcadas en una disfuncionalidad. Uno nunca escoge la familia a la que viene a este mundo. Y entonces de alguna manera, pues ese era como el caldo de cultivo, ¿no? Hablar del abandono, de la posibilidad de asumir la responsabilidad de un padre o de una madre, o no asumirla una vez hay una posibilidad de un hijo, ¿no? Una reflexión muy marcada de temas familiares, personales, de cosas pues personales mías. Y luego apareció como en el camino, o no sé si al tiempo o antes, la gaita, y entonces aparece todo un encanto personal, pues un gusto mío recuerdo desde el colegio por la música de gaita, por la gaita, y eso conectaba de alguna manera con la idea de la herencia, porque la gaita es un instrumento que no se aprende de manera escrita, como sino oral, es una tradición que va de generación en generación, y entonces se nos presentaba como una metáfora perfecta entre esa herencia. Muchas veces heredamos lo que no queremos de nuestros padres o luchamos por no heredarlo, pero al final es lo que recibimos, ¿no? Y es lo que tenemos, que es justamente lo que pasa con este par de personajes de la película, ¿no? Que se resisten, digamos, Eliezer se resiste a una herencia que tiene, que le ha dejado el padre, que es la gaita, y ella, la niña, quisiera tenerla, no siendo medios hermanos, quisiera tener esa herencia, pero no la tiene, está esa contradicción allí. Entonces digamos que en ese caldo de cultivo nació la idea del Árbol Rojo. Bueno, ¿y qué anécdotas hay durante el rodaje de esta película? Pues muchas, ¿no? Sí. Hay de todo, ¿no? Hay anécdotas de dificultades. Rodar una película de carretera implica un gran esfuerzo de producción. Un equipo muy versátil, muy valiente, que estaba convencido de la película, una complicidad, ¿no? Ahora que estamos aquí con Carlos Vergara, el actor protagonista, pues una complicidad, por ejemplo, desde los actores, empezando por él, en cabeza de él, y eso fue gran parte de lo que nos permitió hacer la película. Sí, recuerdo situaciones de eso, de película de carretera, donde uno se enfrenta a momentos complejos como la carretera se cerró, no podemos rodar, o hay que tratar de bloquearla, o no sé qué, y todo este momento, todo este asunto de estar al borde de la carretera rodando una película tiene unas particularidades en ese sentido, mucha luz día, pues porque casi todo el tiempo estábamos en exteriores, entonces dependíamos del clima, de eso, ¿no? De lo vulnerable que eres en algún momento como ser humano ante el clima, y es como hay que parar de rodar porque hay, ¿no? Una fuerte lluvia, una tormenta, o llegar incluso al páramo a rodar después de estar mucho tiempo en clima caliente, pasar por Santander, el Cañón del Chicamocha, clima medio, Barichara, y luego llegar a Huasca, arriba, más de 3.000 metros, al páramo, a rodar muy frío y someter a los actores a esos cambios, ¿no? Recuerdo alguna vez pidiéndole a Carlos justamente y a la niña, estando a 3.000 metros en un 7 de la noche lloviznando, toma 6, toma 7, vamos a rodar lloviznando,
y que el actor te dice como, a ver, no, está frío y todavía no tengo la toma y todas estas cosas que suelen suceder que seguramente les va a contar un poco más al respecto. Bueno, ¿y cómo fue el proceso de casting? El proceso de casting, pues un trabajo muy de región. Sí. Esto lo lideró John Bedoya en campo y Fagua Medina, Carlos Medina, un gran director de casting de este país, y que han hecho un trabajo y se han especializado como en buscar estos talentos tanto naturales como actores de formación en región. Y entonces fue irse a la región a buscar estos actores, porque una de las premisas que dijimos es: si vamos a contar una historia de la cultura caribe, vamos a buscar que los actores sean esencialmente de allí. Entonces no vamos a buscar un actor del interior que haga el acento costeño, sino actores del Caribe. Entonces eso ya fue un primer reto, digamos, cubrir una región muy amplia, desde Córdoba, Montería, pasando por Sucre, el Golfo de Morrosquillo y llegando incluso a Cartagena y en algún momento a Santa Marta. Fue un cubrimiento súper amplio que hizo John en campo y fue un trabajo increíble y fue buscar esos talentos allí. Entonces fue una mezcla entre actores, digamos, lo que llamaríamos actores no formados, ¿no? Con actores de formación, como el caso de Carlos, y encontrar talentos increíbles como Shaddai, la niña, que la encontramos en Córdoba, en Montería, un talento natural, ¿no? En un colegio de allí se hizo ese casting y empezamos a filtrarlo hasta que llegamos a este inmenso talento que ella tiene y pudimos hacer un proceso de preparación de actores increíble hasta lograr el resultado. Y digamos, en un punto medio uno podría decir que Joyner, que es el actor que hace Toño, lo encontramos en Cartagena, ya tenía una experiencia en teatro, algo muy pequeño en cine, pero se logró como moldear este trabajo, ¿no? Buscando hacer y viniendo de escuelas y de métodos, digamos, diferentes, ¿no? Carlos, el profesional, Shaddai, pues una niña actriz que no tenía la formación, pero tenía todo el talento, y Toño, pues como desde el teatro, y ahí como entre toda esta amalgama fuimos encontrando los actores como en esa mezcla de cosas y mucho talento increíble en el Caribe y hacia acá, hacia Santander también. O sea, fue un trabajo muy bonito, maravilloso, muy duro también, ¿no? Claro. Bueno, cuéntanos un poco cuáles fueron esas obras que fueron como los pinos para llegar a una ópera prima como director. Pues yo recuerdo particularmente, pues sí, hay un camino de unos 3 cortos, digamos, que uno podría llamar profesionales, y otros tantos de escuela, ¿no? Entonces, pero pues hay uno en particular que creo que fue un gran paso, en el que justamente también trabajamos con Carlos, y es Asunto de Gallos. Esa fue como una gran escuela, que fue una reflexión interesante, y fue una producción, pues había pelea de gallos, extras, animales, o sea, esto era una producción pues de un tamaño, ¿no? Para alguien que está iniciando, digamos, hacer cortos, pues como un reto, y yo creo que ahí hubo un paso importante, tanto en el oficio como en lo temático, porque Asunto de Gallos tiene una conexión temática sin duda alguna de un padre y un hijo, que tienen una mala relación también, entonces como que los personajes pareciera que de alguna manera se repiten, pero en otro contexto en el árbol. Entonces, y estos dos personajes se comportan como gallitos, en Asunto de Gallos estoy diciendo, ¿no? Entonces creo que ahí hay una cosa temática que lo permite uno ir evolucionando, y en lo profesional, en lo narrativo, digamos, como director también, y tal vez algún otro corto que recuerde que aportó en ese camino, un corto que hice en la escuela en Barcelona, que se llama La Casa de Campo, que es una búsqueda de una madre que se ha perdido, una madre enferma de Alzheimer, que se pierde, se va de la casa y se pierde, y hay 2 hijos adultos que se echan culpas y se van en un camino por una carretera a buscar a esta mamá. Entonces, fíjate que ahí empiezan a aparecer como todos esos elementos que de alguna manera se repiten en El Árbol Rojo. Bueno, ¿y qué viene para El Árbol Rojo? ¿Ha estado en los festivales? ¿Cómo se enteraron del Festival Villa del Cine? Sí, hemos hecho un recorrido bastante bonito, y estamos ahí como muy agradecidos, porque pues es como un privilegio llegar a diversas culturas, ¿no? Ha sido bonito eso. La película arranca su recorrido en Estonia, en el Festival de Tallinn, el Black Nights, y luego hace Goa en India, que es un festival muy grande, el festival más grande de la India, casi que de Oriente, pues. Y entonces, como en diversas culturas, lograr tocar fibras, ha sido muy bonito eso, porque luego hicimos Estados Unidos, Europa, entonces como que ha sido un recorrido muy importante, pero sobre todo saber que hay una universalidad en el ser humano y que de alguna manera conecta eso, ¿no? Con diferentes culturas. Entonces eso ha sido muy bello. ¿Y qué viene hacia adelante? Pues ahora estamos en los nominados de los premios Macondo. Justamente Carlos estaba nominado como
actor protagónico, tenemos una nominación en Mejor Canción Original, Sí. una canción increíble de música de gaita, de Owen Chamorro, de los Gaiteros de Ovejas, y de Oscar Hernández. Entonces hay unas nominaciones, VFX también, entonces tenemos ahí un camino, el premio del público, creo que también como es una película que conecta mucho con el público, creo que podemos estar, ¿no? Mereciéndonos ese premio. Entonces viene ese momento, la película se encuentra también en el festival, pero también por supuesto está en RTVC Play hasta el otro año, entonces pueden entrar a RTVC Play, buscar El Árbol Rojo y verla. Desde su casa, ¿no? Solo para Colombia, para territorio de Colombia. Entonces, digamos que en esencia es eso, estamos esperando una compra de una plataforma, entonces aún hay una movida que la película tiene una vida. Tiene vida. Aún sí, a pesar de que las películas se hacen viejas muy rápido, hay una vida que todavía tiene, entonces esperamos como seguir ese camino y ese recorrido. Hay unos espacios, ahora hacemos temporada de Cinecrea, que es la temporada del cine colombiano, entonces vamos a estar en San Basilio de Palenque y en Ovejas Sucre, en unas proyecciones muy bonitas que vamos a planear allí en octubre, en otro festival en Fusagasugá. Bueno, hay una movida todavía local, sobre todo en estos espacios que son las regiones, sí, que es muy bonito llegar, como tú preguntabas que como habíamos conocido el festival, pues digamos que hay un nombre que el festival ya tiene en el mismo medio. Creo que Villa de Leyva es un escenario bellísimo para un festival, y el hecho de pensar en traer la película a un lugar donde no hemos estado nos dijo, busquemos, ¿no? El festival, conocemos a la curadora, a Carla. Entonces también hubo una multiplicidad de conexiones, que era como nosotros queríamos que la película estuviera en Villa de Leyva, lo habíamos hablado, y coincidió todo, como que el universo conspira también cuando una película va a llegar a un lugar, y fue maravilloso, y es maravilloso estar aquí. Así es, bueno, y lo que decías y lo que mencionabas era que los festivales también son como ventanas que te permiten acercarte a diferentes culturas, y tú estás llevando una cultura colombiana a diferentes puntos del mundo. ¿Cómo te sientes y cómo han recibido esta película los diferentes festivales que ya han tenido la oportunidad de verla? Pues ha habido en general una recepción muy bonita, lo que te decía, sobre todo la conexión con las emociones. Nos hemos llevado así unas anécdotas bellísimas en lugares que uno no espera, ¿no? O sea, en Toulouse, por ejemplo, en el Festival de Cine Latinoamericano de Toulouse, hubo una recepción muy emotiva con la película, que en un momento no nos creíamos, y era como, viajamos con Joyner, el actor que hace el personaje de Toño, y era una cosa increíble como la relación con la película en muchos temas los impactaba, y creo que ahí hubo una cosa maravillosa. También en Seattle, en Estados Unidos, hubo otra cosa increíble, saliendo de una proyección que estuvimos con Carlos. Nos invitaron así como de la nada, queremos invitarlos a comer porque queremos ir a hablar con ustedes, qué bonita película, estamos muy conmovidos, una pareja de personas mayores, es una cantidad de cosas muy emotivas que le dan sentido en gran parte al oficio, porque conectas en diferentes niveles, y muchas veces que no vas a los lugares te escriben, ¿no? Como de la India pasó eso, un par de personas diciendo como la película muy emotiva, gracias por esta película, entonces sí ha sido muy bello. Bueno, felicitaciones. Gracias. Y para nosotros es todo un honor que hagan parte de la 9ª versión del Festival Villa del Cine, Cuna de Ofrendas. Por favor, Joan, déjanos saber en qué plataformas, en qué redes sociales pueden encontrar la película. Pues primero que todo, la película está completa en RTVC Play. Allí pueden encontrarla buscando El Árbol Rojo RTVC Play, y luego nos pueden, por supuesto, seguir en nuestras redes: El Árbol Rojo la película en Instagram, El Árbol Rojo en Facebook, El Árbol Rojo la película. Y como decía ahorita, recientemente estaremos en la campaña por el premio del público de los premios Macondo, así que esperamos que estén atentos a nuestras redes para que voten por la película, y bueno, seguimos en el camino, ahí los veremos. Gracias. Bueno, Joan, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Y estamos con el actor, él es Carlos Vergara, y nos va a contar toda su experiencia dentro de la película El Árbol Rojo. Gracias, Stephanie, gracias por la invitación. Yo encantado de estar aquí en este festival en Villa de Leyva. Maravilloso paisaje, cultura, etcétera, etcétera. Bueno, cuéntanos un poco cómo fue toda esa preparación actoral para esta película. Bueno, fue complejo porque resulta, yo llegué al Árbol Rojo cuando ya habían empezado el rodaje. Resulta que el Árbol Rojo empezaron a rodar y se enfermó el protagonista. Entonces, con Joan habíamos tenido un acercamiento con un corto anterior. Incluso yo hice casting para ese personaje, pero había quedado
y por un tema de, yo estaba rodando un documental en Córdoba, se me cruzaban las fechas y no me pude embarcar en esa aventura. Cuando él me llamó, que había tenido un impasse, el protagonista se había enfermado y me invitó a ser parte de este bus que ya estaba en movimiento. Entonces fue interesante porque a pesar de que yo conocía algunas cosas del personaje, también fue una construcción y fue un ejercicio para mí muy interesante. Creo que el primer día que llegué al rodaje, que fue en el Rincón del Mar, eso es Sucre, yo le dije, estoy en tus manos. Y empezamos a construir un personaje. Además, la historia tenía una ventaja y es que la historia se grabó en secuencia y eso permitió también que este personaje, o de alguna manera yo como actor, iba conociendo cada día lo que le iba a pasar a este personaje. Es más, no me dieron ni siquiera el guión completo. En la noche me daban las 2 o 3 escenas que íbamos a rodar el día siguiente. Entonces fue interesantísimo ir construyendo, a pesar que había digamos, como una base, pero lo que le pasaba al personaje me pareció interesantísima, digamos, el riesgo, y bueno, los resultados están ahí. No sé si yo asumo que acertamos realmente. Bueno, y cuéntanos una experiencia, bien sea divertida o de dificultad, que quieras compartir. Muchas. Creo que la que me dejó marcado fue un día que no estamos en rodaje, creo que viajamos y me quedé encerrado en un baño. ¿En dónde? ¿Cómo se llama? El cañón. El Cañón del Chicamocha, en un hotel de carreteras que es gigante. Eso parece un hotel de balneario, pues. Y yo pedí que me alojaran en lo más lejos de la gente, porque el personaje era como un man tosco, entonces yo quería estar como alejado de la bulla y tal, y el hotel tenía como un piso abajo. Me acuerdo que allá no entraba ni la señal de celular, y ese día creo que nos íbamos del hotel como a las 10 de la mañana. Yo entré a bañarme y cuando me bañé iba a salir, la puerta no me abrió y me dio una crisis de claustrofobia, pero impresionante. Yo empecé a gritar, ¡ah! Pero yo decía, me voy a morir aquí, me voy a morir aquí, nadie me va a escuchar, no tenía señal de celular. Ay, no. Y empecé a golpear la puerta, una puerta de metal, y la torcí, la rompí toda, y saqué la mano y pude abrir la puerta. Yo decía, estoy vivo, estoy vivo, estoy vivo. Dios Y llegué allá y ellos, oye, ¿qué te pasó? Y les conté y no me... Entre el asombro y la risa así de, ¿cómo le pasa esto a este man? Yo duré como una semana con un dolor aquí. A mí no me dolía ese día. A los 2 días, al día siguiente, este dolor que yo no podía subir los brazos, no, pues fue una vaina que no fue... Hoy la cuento y me parece chistosa, pero en el momento fue una vaina que, una crisis de claustrofobia, pero así no te imaginas. Creo que esa es la que más recuerdo y creo que no la voy a olvidar nunca. Ahora voy a un hotel y el baño lo dejo medio abierto porque no quiero pasar por ahí otra vez. Ay. Bueno, ¿y cómo te sientes con la participación que ha tenido esta película a nivel internacional? Yo agradecido con la vida, agradecido con Dios porque esta película ha tenido un recorrido maravilloso, digamos, y yo amo El Árbol Rojo porque es una película que tiene un mensaje tan esencial en estos momentos y sobre todo en una cultura, en un país que necesitamos reconciliarnos, que es un país de hijos hijos en todos sentidos, digamos, el estado donde no ha llegado, de padres ausentes como de gobiernos ausentes. Entonces me parece que la película tiene unos niveles de lectura y me alegra mucho que esta película le haya ido muy bien en los festivales y con la gente. Ahorita, hace un momento, el director Joan contaba unas cosas maravillosas que vimos en Seattle, donde estuvimos mostrando la película en un festival que fue selección oficial. Entonces, digamos que no solo en los festivales, la respuesta que a veces creo que es lo que más lo llena a uno, la respuesta de la gente sincera que se acerca y le escriben a uno. Me ha pasado que el otro día un amigo me escribió, oye, acabo de ver una película en la que tú estás, la iba viendo una persona al lado del avión que cubría la ruta de, no sé, como Miami, España, una cosa así, y él vio y dije, ve,
ahí está Carlos, y se fijó en la película y empezó a verla, y dice que se conectó tanto con la película que hasta lloró en el avión. O sea, no porque lloren, sino que la película tiene un nivel de conexión maravilloso. Bueno, muchísimas gracias por participar y por contar estas buenas historias que hacen parte del Festival Villa del Cine en su novena versión. Gracias, muy amables.